Buenos días. Este tema que voy a exponer ahora es la consagración desde la perspectiva de Jaime Bonnet y del Verbum Dei. Y me gustaría partir de esas palabras de Jesús en la última cena, cuando dice: tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo, este es mi sangre que se entrega por vosotros, y luego dice: haced esto en memoria mía. Son, de alguna manera, las palabras que decimos en la misa, palabras de la consagración. Y para Jesús son un punto de llegada de toda una vida que había vivido y entregado, y son como palabras en las que anticipa libre y voluntariamente su entrega total, que luego se daría en la cruz. Al mismo tiempo son un punto de partida para sus discípulos, a quienes les invita a hacer lo mismo. De modo análogo, en el matrimonio, en la celebración de matrimonio que me ha tocado tantas veces, celebrar y ser testigo, cuando los novios dicen sí quiero, son las palabras del consentimiento y es el momento central del matrimonio. De hecho, el sacerdote no es el ministro, son los novios con ese sí quiero. El sacerdote es solo un testigo. De alguna manera son las palabras de la consagración en el matrimonio, ese sí quiero, y son palabras que expresan el deseo de su amor humano, consagrarlo para que sea un amor en la caritas, un amor desde la gracia de Dios, consagrado por Dios, y por tanto una puerta abierta a un amor nuevo y también una puerta abierta a los hijos. En la vida consagrada, primero Dios llama a una persona, a ella se responde con acogida de esa llamada, a un discernimiento, a una preparación, a una formación, hasta llegar a un consentimiento y a una decisión, y desde ahí ponernos en marcha. Y después de este tema, de este tiempo de formación, cuando una persona quiere entrar en la vida consagrada de una manera formal, pues en una celebración eucarística pronuncia la fórmula de consagración y de este modo, cuando el responsable le acoge en la comunidad, pues se convierte en una persona que pertenece a la vida consagrada de la Iglesia. Bien, este punto es un punto de llegada también de todo un camino de llamada, discernimiento, formación, preparación, y un punto de partida, porque ya el resto de su vida será el poder renovar y actualizar ese consentimiento, ese sí a Dios. Esto es lo que me inspira en este tema, y es entender que esa fórmula de consagración que Jaime nos legó en las constituciones es como una síntesis y como la esencia del significado de la consagración en Jaime. Es realmente un texto sencillo, muy rico, que pues inspira todo lo que es la vida consagrada de esta familia misionera Verbum Dei. Quiero anotar también que cuando hablo de vida consagrada lo hago de una manera amplia. Hay una forma básica que es el vivir la consagración bautismal. Los que somos bautizados somos llamados a vivir nuestra consagración bautismal. Esa consagración bautismal para los laicos se plasma en una vivencia en medio de sus realidades concretas, en medio de su vivencia familiar, etc. Pero también el Verbum Dei, además de personas llamadas como discípulos, como laicos, hay personas que sienten la llamada a ser laicos consagrados, son personas llamadas a vivir las promesas de pobreza, castidad y obediencia, por tanto, pues también supone una renuncia a no casarse, y lo hacen desde una manera también laical, o sea, es decir, desde sus casas, desde su contexto local, desde sus trabajos, pero viviendo la consagración a través de las promesas de vida angélica. Y luego también estamos los que formamos parte de la fraternidad, misioneras, misioneros, también sacerdotes y matrimonios misioneros, que recibimos también una llamada a vivir en plenitud esa consagración bautismal desde, pues desde el celibato, también
algunos se nos da como una llamada posterior especial a ser sacerdotes, y los matrimonios desde el sacramento del matrimonio. Entonces hablo de formas distintas de vivir la consagración, pero desde una llamada común, primero bautismal, y segundo desde una llamada común en el carisma Verbum Dei. Bien, pues comentaba que para mí ha sido un descubrimiento muy grande reflexionando sobre esta fórmula de consagración, porque es un texto muy rico en el que están todos los elementos más importantes pues prácticamente en una página. Un día meditando sobre todo esto, pensé que la fórmula de consagración de Jesús fueron esas palabras de la última cena y de la oración sacerdotal. Y también María me inspiró de su sí, su hágase en mí según su palabra. Esa breve expresión tan concisa de María es una expresión muy profunda en la que María expresa su total consagración a hacer la voluntad de Dios en su vida, o más bien a que Dios haga su voluntad en su vida. Y para mí es como la fórmula de consagración de María, que de alguna manera nos lo transmitieron las primeras misioneras, cuando ellas comentaban que siempre se despertaban y lo primero era pronunciar la palabra fiat, hágase, y que para ellas esos primeros descubrimientos de Dios, pues en muchas de ellas desde un primer momento eran, cuando decían hágase, fiat, era como decir, Señor, yo te quiero entregar todo lo que soy. Es algo como muy intuitivo, pero algo realmente muy, muy valioso. Bien, desde aquí, en nuestra historia fundacional, pues el carisma conlleva un camino de evolución en la que el mismo Jaime, hasta el final de su vida, ha ido evolucionando en la comprensión de cuál era el don de Dios, del carisma, en cada una de sus dimensiones. Entonces el mismo Jaime ha ido comprendiendo cada vez mejor lo que era la consagración. Me gustaría hacer un pequeño recorrido histórico de lo que significó en Jaime y en el Verbum Dei, y me gustaría hacerlo desde la fórmula de consagración. Luego tendréis acceso a los textos escritos y se editará un libro de actas donde estará escrito todo esto y también pues, estas fórmulas de consagración de las que voy a hablar. En los primeros años, antes incluso de que existiera el Verbum Dei, cuando las personas tenían a través de las convivencias un encuentro fuerte con Dios, muchas experimentaban como una llamada a vivir una vida evangélica profunda, radical, y lo expresaban en lo que se llamaba hoja de compromiso. Era una pequeña hojita donde expresaban como sus compromisos de vivir unos medios de espiritualidad, y estos medios no como un fin en sí mismo, sino como una forma de expresar el amor a Dios y a los hermanos, ¿no? Después, cuando ya hubo personas ya con una decisión de entregar toda la vida a Dios en una vida consagrada, pues había una fórmula que incluso, más allá de los consejos angélicos clásicos de pobreza, castidad y obediencia, expresaban un deseo de hacer como un voto de amor fraterno, de compromiso fraterno, otro de apertura y otro de sigilo. El de sigilo no era tanto de secretismo, sino pues mantener como en una discreción su opción para poder ser fermento en la masa, sin que las catalogaran de entrada con la categoría de monjas, sino pues personas que habían tenido una experiencia de Dios y que querían dedicarse a hacer la voluntad de Dios anunciando la palabra. Posteriormente, en el año 63, se nos da la primera aprobación eclesial como 3 ramas, misioneras, misioneros, matrimonios, y ahí nace como una primera fórmula, modelo de fórmula de consagración que estaría vigente hasta prácticamente el año 93. Es una forma de consagración que se centra en los consejos evangélicos y pues en un compromiso formal. En el año 93 recibimos otro tipo de aprobación diocesana con el cardenal de Madrid, Suquía, Ángel Suquía, y esto supone un salto en el camino jurídico. Y justo en la preparación, en la vigilia de esa aprobación, Jaime está reunido en Siete Aguas con un grupo de responsables de la fraternidad trabajando las futuras constituciones, y ahí es donde escribe
la fórmula de consagración que hoy tenemos, que nos llega hasta hoy. Luego esa fórmula de consagración sería ratificada en el año 2000 cuando se nos aprueba de un modo pontificio y sería renovada en el 2012. Entonces, de alguna manera hay como dos fórmulas de consagración, una que llegó hasta el año 93 y otra desde el 93 hasta ahora. Esta segunda es todavía más rica porque en vez de ser como un monólogo en el que uno dice quiero consagrarme a Dios a través de los consejos evangélicos, es como un diálogo con la Trinidad, un diálogo inicia diciendo a vos, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me consagro por manos de mi Madre María. Y luego se desarrolla como un diálogo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Luego expresa el deseo de una entrega total de todo su ser en la vivencia de los consejos evangélicos. Y luego hay una petición a la comunidad de ayudarnos y de dejarnos ayudar, terminando con estas palabras de acompáñanos, María, con tu entrañable amor de madre, para que nuestra consagración viva a la palabra de Dios pues pueda ser fecunda por generaciones. Bien, pues esta fórmula es más trinitaria, la otra era más cristocéntrica, más dedicada, más centrada en el seguimiento de Cristo, en cambio esta es más trinitaria. Y otra particularidad es que habla de la centralidad de la palabra de Dios, ¿no? Nuestra consagración a la palabra viva de Dios. Bien, pues en este cursillo en definitiva vamos a intentar desarrollar estos temas que en una pequeña hoja Jaime sintetiza como la esencia de lo que es nuestra consagración. Y por eso los temas que vamos a desarrollar es nuestra consagración a la Trinidad, nuestra dedicación al Cristo total, centrada en la palabra de Dios, desde la evidencia de los consejos evangélicos, en una entrega total de todo nuestro ser y en una comunidad, en la familia misionera Verbum Dei, acompañado siempre con el modelo, con el ejemplo y con la intercesión de nuestra Madre María. Estas fórmulas de consagración pues manifiestan también cómo Jaime ha ido creciendo en un conocimiento de Dios, en una percepción del carisma y pues en una cada día más rica comprensión de lo que es la consagración. Posteriormente, ya digamos Jaime prácticamente ya no era el presidente, ya estaba como en la última etapa de su vida. La comunidad siguió profundizando a través de congresos, a través de los simposios mundiales de la familia Verbum Dei, del simposio de laicos consagrados, de también ese simposio centrado en los discípulos misioneros, y esa misma fórmula de consagración se aplicó a estas realidades de la familia. Desde ahí nació pues también lo que es el reglamento de los laicos consagrados, una realidad de la familia Verbum Dei, con su propia fórmula de consagración y a través de promesas, y también pues el reglamento de los discípulos que culmina con esos compromisos a Dios dentro del carisma Verbum Dei. Bien, pues, ¿cómo fue la vivencia de la consagración en Jaime? Recientemente se ha escrito un libro sobre la biografía de Jaime en la que nos describe muy bien cómo fue la vocación y cómo en la vocación de Jaime de alguna manera está la esencia de lo que es el Verbum Dei. Jaime experimenta la felicidad, el gozo del encuentro con Dios y también junto a ello experimenta una llamada a ser como medicina en su cuerpo, a ser como solución, respuesta para un Cristo que él lo contempló como leproso. Desde ahí Jaime se pone en camino, entra en el seminario y poco a poco va percibiendo también una llamada de Dios a dedicar su vida a anunciar la palabra y posteriormente pues funda el Verbum Dei, ¿no? Entonces, ya desde esa vocación de Jaime hay como un deseo de consagrar su vida por entero a Dios. Y eso lo expresa ya en seminario, cuando, pues, aunque no estaba bien visto que se hiciera apostolado en esa etapa, pues él no dejaba de aprovechar cualquier ocasión para predicar a los jóvenes, a los ancianos, a los gitanos. Luego, ya siendo sacerdote, pues se consagra a dar ejercicios y se consagra a un movimiento que fue creando llamado el movimiento de las convivencias a partir del 58, del que surge el Verbum Dei.
algo que estaba, digamos, como en el ADN de Jaime, porque él mismo lo experimentó en su vocación, es que a todas las personas que entraban en un contacto experiencial de Dios, él les preguntaba a bocajarro, ¿qué vas a hacer con tu vida? Y era como una invitación a que también quisieran aplicar su vida al Cristo total, quisieran también consagrar su vida a hacer el bien, ¿no? Como el mismo Jesús que pasó su vida haciendo el bien. Entonces, de estos años de predicación surge el Verbum Dei y pues hay elementos que también, además de este nacimiento del Verbum Dei, influenciaron a Jaime. Por ejemplo, en el año 60, él hace su primer viaje misionero en las misiones a Buenos Aires, Argentina, y para él allí se le abren también como unos horizontes más católicos, más universales. Va tomando conciencia también de las necesidades de una humanidad que no está centrada en Europa, sino en todo el mundo y que responde así a la llamada de Jesús de ir a todas las gentes. Entonces, Jaime fue experimentando esa llamada a consagrarse totalmente a Dios en la misión de formas distintas, desde la predicación, luego tuvo una experiencia como sacerdote obrero, después incluso siente una llamada a una imitación tan radical de Jesús que hasta sintió la llamada de irse a vivir como a una cueva de una manera muy pobre. Luego, pues en un momento dado, cuando ya el primer grupo de misioneros estaba muy consolidado en Mallorca y muy establecido, siente la llamada a salir de Mallorca y vivir en pequeñas comunidades, en equipos. Posteriormente, siente también desde esa teología del concilio de los pueblos de Dios, siente la llamada a formar los centros misioneros de evangelización y testimoniar, visibilizar esa comunión trinitaria en una comunión de hombres, mujeres, de célibes, de casados, en lo que era la evidencia de los pueblitos de Dios, de los centros misioneros. Al cabo de unos años, pues ese Jaime inquieto y ese Jaime siempre en camino, en evolución, en discernimiento, descubre que Dios nos pide ser fermento en medio de la masa y por eso nos dice que nos pidió que dejáramos los centros y que fuéramos a las ciudades de uno en uno, de dos en dos, que formáramos pequeños equipos y desde allí que generáramos ese dinamismo de escuelas de apóstoles, de formar apóstoles, de crear comunidades evangelizadoras. Entonces, Jaime vivió su consagración como una vida totalmente dedicada a la oración, a un discernimiento continuo de cuál es la mayor eficacia apostólica, a una consagración exclusiva a Dios, al amor de Dios, para poder expresar en su vida la gracia de Dios, a una radicalidad fuerte en la vivencia de los consejos evangélicos, a una fuerte austeridad, a un deseo fuerte y con todo lo que supone dificultad y renuncias para vivir la comunión de personas de todo tipo, de toda raza, de toda condición humana, de toda cultura, de todo compromiso con Dios, ¿no? Entonces, para Jaime, la consagración en primer lugar es la radicalidad en ese estar enamorado de Dios y también en esa pasión misionera, en ese camino de identificación con Jesús, pobre, casto y obediente, pero esa identificación con Jesús en su misión de anunciar el reino y esa dedicación total a la humanidad de Jesús. Otra clave para entender a Jaime es que Jaime precede y es posterior al Concilio Vaticano II y por tanto todo ese espíritu del concilio le marcó profundamente y en algunos casos incluso se anticipó al espíritu conciliar, ¿no? Como es, por ejemplo, pues, lo que es la llamada universal a la santidad que desarrolló el concilio en la Lumen Gentium, la igualdad y dignidad de los bautizados, en Apostolarum Nacositatem, la eclesiología de comunión, la llamada de cada persona a vivir su plenitud en Cristo, en la Gaudium et Spes. Bien, entonces este espíritu vaticano llevó a Jaime a opciones comunitarias fuertes y a un deseo de vivir la comunión de forma profética y que luego se ha plasmado en esa variedad de lo que es la familia misionera Verbum Dei. Bien, entonces hasta el último momento de su vida, en Jaime, es también muy importante el porqué de Jesús, ¿no? El porqué de la consagración, esa dedicación al Cristo total y que
al final se concretó en la fundación de un Verbum Dei, que es una familia misionera formada por realidades muy diversas. En el Verbum Dei también pues, se ha ido dando, como voy comentando, una evolución en la comprensión de lo que era vivir la consagración, y pues en algunos momentos se han enfatizado unos puntos, en otros momentos otros, y esos puntos no se contraponen unos a otros, sino que en su armonía constituyen lo que es nuestra vida consagrada. Quisiera decir que también, pues hasta el año 2000, ese discernimiento de cuál era nuestro lugar en la Iglesia, también desde una perspectiva jurídica, marcó mucho la reflexión de lo que era la consagración, pues, de los célibes y de los miembros de la fraternidad, también los matrimonios misioneros. Pero pues desde el año 2000 hubo todo un camino de entender lo que era esa comunión de la familia misionera Verbum Dei con los discípulos, con los laicos consagrados, con los miembros de la fraternidad, incluso abiertos a otras realidades, como pudieran ser los sacerdotes diocesanos o personas que participan del Verbum Dei de modos distintos, incluso personas hasta que profesan otra fe, pero tienen una sintonía con la forma de orar y de vivir la palabra de Dios del Verbum Dei. Bien, entonces hay como unos hitos jurídicos que hemos también vivido en nuestro camino y que los he recogido en el texto. No me quiero detener en ellos, están escritos, pero son pues, importantes sobre todo, por ejemplo, para entender el lugar de los matrimonios misioneros en la familia Verbum Dei. De este recorrido histórico, pues llegamos como a esa fórmula de consagración del año 1993, pero que se modificó un poco hasta el 2012, ¿no? Entonces, en esta forma de consagración hay unos elementos que son los, digamos, como los fundamentos que hemos puesto en este cursillo y que vamos a desarrollar. El primero es la consagración a la Trinidad. Nuestra consagración no es un deseo de ser perfectos en sí mismo, sino es una consagración a personas, al amor que es Dios y al amor que es trinitario. Por tanto, nuestra consagración es una profesión de un amor esponsalicio a la Trinidad. Segundo, es una consagración para alguien. Hay un por quién. El amor del Padre, dice Jaime, la voz del Espíritu Santo, el diálogo constante con Jesús y la mirada atenta de María proyectan nuestra vida en el Cristo crucificado de hoy o el cuerpo místico de Cristo. El tercer elemento es que es una consagración de todo nuestro ser. Nuestra consagración es un acto humano, personal, libre. Es voluntario, es total. Está orientado a un estilo que ilumine un estilo de vida que ilumine todas las facetas de nuestra vida. Implica a nuestra persona en cada una de sus dimensiones. Y por eso Jaime, en la forma de consagración, utiliza expresiones como todo mi ser, con todo mi filial afecto, hacer siempre y en todo su voluntad, aplicarme con todo mi cuerpo al Cristo total, en una obediencia total, desde una dedicación completa a mis hermanos. Otro elemento muy importante es la consagración a la palabra o en la palabra. Nuestra llamada como Verbum Dei supone una consagración como dedicación a Dios a través de la oración, del testimonio y del ministerio de la palabra. Una consagración en la que nos consagramos a la palabra de Dios y al mismo tiempo la palabra de Dios nos consagra. Entonces eso lo desarrollaremos también en este cursillo. Es una consagración por medio de los consejos evangélicos, que tienen como su semilla en las bienaventuranzas, en el anuncio de las bienaventuranzas de Jesús, y que responde a esos consejos de Jesús a sus seguidores, a vivir una vida según los valores evangélicos. También es una consagración comunitaria. Nuestra consagración no es un acto individual, eremítico, sino que está determinado por el deseo de vivir el reino de Dios en comunidad, concretando el amor de Dios en una comunidad eclesial, en la familia Verbum Dei y al servicio de la Iglesia, dentro de la comunión con la Iglesia. Y por tanto, en nuestra consagración decimos, quiero ayudar y quiero dejarme ayudar. O sea, es un compromiso comunitario. Y es, por último, una consagración por manos de María, en la que María es nuestra mediadora, nos acompaña, es nuestro modelo.
Bien, desde esta rica visión de los elementos de la fórmula de consagración, es importante entender que cuando pues yo hago esa celebración donde quiero consagrarme a Dios, no es una consagración a hacer votos o vínculos o compromisos o promesas, sino que engloba todos estos elementos. Desde esta visión de la consagración en Jaime y en el Verbum Dei, en su historia, y desde esta hermosa expresión de lo que es la consagración, en esa síntesis que es la forma de consagración, quisiera sacar como algunas enseñanzas claves. La misma fórmula, primero, la misma fórmula de consagración no es un monólogo en el que dice yo quiero consagrarme a Dios, sino que es un diálogo, y un diálogo existencial. Santísima Trinidad, Padre, Jesús, Espíritu, a ti me quiero consagrar, no contigo, como tú. Entonces este diálogo existencial con la Trinidad, de alguna manera, nos introduce en lo que se nos dijo en el bautizo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, yo te sumerjo en la comunión, en la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, vivir nuestra consagración bautismal es ahondar en esa vida de la Trinidad, en esa comunión con la Trinidad, en ese diálogo existencial en la que Dios nos lo da todo y nosotros ofrecemos todo. Esas últimas palabras de los ejercicios espirituales en San Ignacio de Loyola, cuando dice, tomad, Señor, y recibid, tú me lo has dado todo y yo te lo entrego todo. Y eso es como lo más genuino de nuestro bautizo. Vivir, por tanto, la consagración no es otra cosa que participar de este diálogo trinitario. Segundo, la entrega total de Jesús viene acompañada de un haced esto en memoria mía, inspirados en esas palabras de Jesús en la última cena, cuando Jesús dice, tomad es mi cuerpo, tomad es mi cáliz, el cáliz de mi sangre que se entrega por todos. Pues después de esto dice, haced esto en memoria mía. Y este es un descubrimiento muy bonito, porque Jaime, en la fórmula, en las constituciones, el número 1 dice, el Verbum Dei se dedicará a formar apóstoles. Entonces esto enlaza con estos deseos de Jesús en la Eucaristía. Yo quiero entregar mi vida a Dios y formo apóstoles, o sea, introduzco a los otros en este mismo dinamismo de amor, de recibirlo todo y de ofrecerlo todo. Entonces, de alguna manera, es como nuestra misma esencia, ese formar apóstoles, ese ayudar a que otros vivan en plenitud su consagración bautismal. Tercero, María nos enseña y presta su hágase. Ese hágase que fue tan importante en las primeras generaciones de misioneras y en los primeros miembros del Verbum Dei, con esta palabra fiat, hágase, era como una síntesis de todo el deseo profundo, intuitivo de nuestro corazón de permitir que Dios nos consagre. Es Dios que nos consagra, hágase en mí según tu palabra, es decir, Señor, transfórmame, vete transformando mi vida y toma mi libertad para que la transformes. Nos consagramos, por tanto, y Dios nos consagra. Y nos consagramos a la palabra y la palabra nos consagra como en una epíclasis, como un proceso en el que el Espíritu, como el pan, va transformando nuestra vida con un sabor eucarístico. Nuestra consagración, cuarto, tiene también un por ellos. La consagración es un camino que se recorre junto a los hermanos y de algún modo también por los hermanos y hermanas que Dios nos confía. Recuerdo una vez en la que en una predicación de Jaime en Siete Aguas me impactó mucho. Se levantó y dijo, esta mañana me he despertado y he empezado desde una meditación con el Cristo total. Y para mí ese Cristo total era esas personas que ahora tengo delante y que me vais a escuchar y que me estáis escuchando. Entonces me iluminó mucho porque ese Cristo total que nos consagramos también son personas concretas. Para un discípulo, pues ese Cristo total son su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, sus compañeros y compañeras de trabajo, esas personas con las que comparte la asociación de vecinos, la asociación de padres del colegio,
todas esas personas a las que llega a través de sus tareas apostólicas. Lo mismo para los laicos consagrados, lo mismo para los miembros de la fraternidad. O sea, hay un por ellos que es universal, una consagración para los que están lejos, pero hay un por ellos para los que están cerca. Y por tanto nuestra consagración siempre está formada por nombres, por rostros, por personas, es para ellos y junto a ellas nos consagramos a Dios. Quinto, el modo de hacer los votos, los vínculos, las promesas, los compromisos no es una meta, sino que es un punto de partida. Es cuando nosotros celebramos esa celebración donde hacemos nuestros compromisos, no se trata de decir yo hago unos votos y ya he llegado a la meta, sino que es un punto de partida en la que cada día vamos a intentar vivir lo que en ese momento expresamos de una manera pública, delante de la familia Bermúdez, delante también de amigos y familiares que están en ese momento, pero es un punto de partida en la que cada día vamos a querer renovar este compromiso, este vínculo, esta promesa o este voto. Sexto, la consagración solo se puede vivir de un modo pleno si tiene un sabor de diálogo, de amor esponsalicio, filial, no tanto si se vive como una carga, como un peso, como una exigencia, como un fin en sí mismo, ¿no? O un medio para vivir algo, ¿no? Yo hago votos para que me permitan estar en la comunidad y pueda tener el estatus de misionero. No. Tampoco es un compromiso fruto de la responsabilidad en un sentido pues que siento como la llamada a hacer algo por los demás, ¿no? Sino que la consagración plena se vive cuando es fruto de un amor esponsalicio, cuando es fruto de una comunión de amor que genera la vida, que genera un fruto, ¿no? Del amor nace la vida y eso es Dios mismo. Dios es comunión de amor de la cual se engendra la vida, la creación, nosotros, la humanidad, ¿no? Y por último, pues la consagración es este camino de transformación hasta llegar, dice Jaime, hasta llegar a ser un solo amor inmortal, ¿no? Cada día pronunciamos ese sí que cada día tiene unas concreciones, cada día tiene un significado y que cada día nos sitúa delante de unos retos, posibilidades, dificultades, concreciones y vivencias cotidianas. Bien, pues al final de esta exposición quiero decir que estas palabras de Jesús en la última cena y en la oración sacerdotal de Juan 17, por ellos me consagro para que ellos se consagren por medio de la verdad, pues tiene un significado muy profundo que Dios nos invita a compartir. Hay otro pequeño ejemplo que me ayuda y es cuando en la celebración de este compromiso, de los votos o los vínculos o las promesas, pues después de pronunciar la fórmula, el sacerdote o el responsable invita a firmar esa fórmula en el altar y en esa hoja donde está escrita la fórmula de consagración o las promesas, pues la persona firma y también firma como testigo el responsable, ¿no? Es muy bonito ese gesto porque nuestro sí quiero, nuestro hágase, se une al pan y al vino, se une a la consagración de Jesús y de alguna manera se transforma en ese mismo amor de Cristo, ¿no? Por tanto, nuestra consagración no es un camino solitario, sino que es un camino de santidad que se une al del mismo Cristo, para poder llegar a ser también pan eucarístico, para poder llegar a ser también palabra de Dios, para que de verdad nuestra consagración nos lleve a ser sacramentos de ese amor de Dios. Pues concluyo diciendo que en esta fórmula de consagración pues es una oración muy rica, muy profunda, como el mismo Padre Nuestro que nos enseña Jesús, que es una síntesis de lo que es la oración. Pues esta fórmula de consagración, este hágase, estas palabras, son una síntesis muy rica para poderla decir todos los días de nuestra vida y también para ponernos en camino, porque al final también queremos decir, haced esto en memoria mía. Queremos compartir eso con otros e incitar a otros a que también hagan lo mismo.